esta noche de Búnker Político, en donde, como usted sabe, tenemos siempre la charla, la tertulia y la entrevista con los personajes, actores políticos importantísimos que mueven muchas de las decisiones en nuestro estado de Michoacán y que también, por supuesto, tanto hombres como mujeres y las personas que han estado aquí tienen una importancia, se lo digo así y de verdad, en el mundo político a nivel nacional. Michoacán siempre se ha caracterizado por esto, pues ser un estado muy político, un estado muy politizado y bueno, pues nuestros invitados e invitadas siempre tienen algo que decir. Esta noche saludo, por supuesto, primero a las damas. Nos acompaña, pues hoy en este búnker, la diputada Daniela de los Santos. Y yo sí quiero decirlo, una amiga nuestra, una amiga de este búnker, de todos los integrantes del Búnker Político, que además le tenemos mucho cariño y la saludamos esta noche. Gracias, Dani, por tu presencia. Gracias, estimada Laura Yadira, Jesús Marcha, Héctor, Pepe Toño. Qué gusto estar aquí en Búnker Político. Qué gusto que estés con nosotros y bueno, pues como usted escuchó, hoy los caballeros hacen presencia. Nuestra bellísima Lupita Santa Cruz está de estos días de vacaciones que siempre le digo son muy buenos, desconectarse un poquito, respirar y porque esto se está poniendo muy sabrosito. José Antonio Zamudio está en Exeni, que es su plataforma digital y por supuesto aquí en su casa. También Héctor Tapia está en Metapolítica, es su plataforma digital y aquí en su casa. Chucho Marcha también está en la radio, los temas, ya sabe usted, de la radio en todo el estado de Michoacán y también en su plataforma digital, Así es la Noticia. Pepe Toño, buenas noches. Laura Yadira, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dani. Qué gusto. ¿Se nos hizo? Se nos hizo. Hasta que, como dice Mijares, hasta que se nos hizo. Querido Héctor. Gracias. Bueno, buenas noches, Dani. Como siempre, un gusto y ahora también una plática pendiente. Sí, creo que ya nos debíamos algunas conversaciones. Así que sea. Mi querido Chucho Marcha. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, diputada, bienvenida. ¿No? Qué gusto. Y bueno, pues aquí ya sabe, también usted puede entrar a nuestra plataforma o a las plataformas digitales, poner sus comentarios y también, pues obviamente cualquier cosa que usted quiera compartir con nosotros siempre es un gusto. Querida Dani, cuéntanos desde tu bueno, muy activa trinchera legislativa, pero no solamente un tema legislativo. Vemos a una Daniela de los Santos muy activa en temas como la infancia, las infancias, en las escuelas te veo muy activa con estos temas, unas charlas que tienes y sostienes con padres de familia, maestros, maestras, muy activa en Morelia, muy activa en estas posiciones que ha sido muy tajante en el Congreso. Sin embargo, yo te quiero preguntar, ¿cómo ve Daniela de los Santos la actividad legislativa, muy específicamente en esta legislatura en Michoacán, la 75 legislatura, que yo creo que ha habido muchas cosas que han mostrado a la sociedad y que tú has sido una férrea crítica, incluso hasta de tu propio partido en algunos momentos, cuando no ha habido pues una respuesta que se merecen las michoacanas y los michoacanos. Dani. Laura Yadira, sí, definitivamente creo que es responsabilidad de nosotros cuando algo no coincidimos, cuando algo no estamos de acuerdo, también se vale votar en contra a veces, alzar la voz. Y creo que ha sido una legislatura muy interesante, una legislatura muy inclusiva. Somos 25 mujeres de 40. Tenemos una persona sordomuda, que es el diputado Víctor Zurita, que ha sido muy interesante el trabajo en el Comité de Comunicación con él. Y bueno, eso nos ha permitido tener una agenda muy en favor de la niñez, de los jóvenes. Decirte que para mí uno de los grandes logros en mi trabajo legislativo fue la creación de la Comisión de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, porque como ustedes saben, el Congreso trabaja a través de comisiones de dictamen, la Comisión de Justicia, de Gobernación, pero no había una comisión que atendiera a la niñez como tal. Y sabemos que es una deuda histórica, no solo en Michoacán, sino en todo el país, la agenda de niñez. Creo que le hemos quedado a deber mucho a nuestras niñas y niños en temas de justicia, de educación, de salud, de muchos temas que da para mucho, que hay muchas cosas que resolver. Y bueno, la creación de esta comisión ha permitido que muchas compañeras y compañeros presenten iniciativas en favor de la niñez y que bueno, sea ya una agenda permanente, estemos o no estemos nosotros, cuando nos vayamos ya esa comisión ahí se queda y me parece que ha sido un acierto. En temas de paridad, justamente antes de terminar el periodo legislativo me aprobaron una iniciativa
donde vemos que ya hay mucha paridad, bueno, somos más mujeres que hombres, pero siempre en las decisiones de poder, digamos, en la cúpula del Congreso, que es la Junta de Coordinación Política, por lo general, bueno, llegamos como legislatura y eran puros hombres, ¿no? Entonces yo de inmediato presenté una iniciativa para que cuando esté coordinando un hombre y cambie la coordinación, entonces le toque una mujer. Y acaban de aprobar esta iniciativa para que haya alternancia en las coordinaciones de la JUCOPO y así también pueda haber una Junta de Coordinación Política integrada por mujeres, que ahorita, sin haber aprobado la iniciativa, la verdad es que ya hay la mayoría de mujeres, entonces pues eso ha sido pasos firmes también, yo creo, en favor de las mujeres. Muy bien. Es importante preguntarte, digo, bueno, no es desconocido, vaya, quienes hemos estado al pendiente de tu vida legislativa, política, que la agenda que has asumido desde hace ya muchos años no es de esta legislatura. Desde la anterior ocasión que fuiste diputada local, fuiste diputada federal, traías esta agenda de la defensa de los niños. ¿Cuáles son los avances que lograste observar en esta legislatura para lo que se refiere a la ley, a la legislación local, pero sobre todo cuáles son los retos que tendrán que trabajarse? Porque estamos entrando ya a una fase o una etapa, me parece, complicada en el Congreso del Estado, porque ya muchos comienzan a distraerse y no comienzan a darle la dimensión de la importancia que tienen una serie de temas para Michoacán, porque se contaminan de manera natural con una perspectiva político-electoral. Así es, Héctor. Yo siempre he creído que cualquier político tiene que tener una causa, ¿no? Vemos muchos políticos, pero la verdad vemos pocos políticos con causa. Y finalmente, ¿qué es lo que te lleva a llegar a un cargo de elección popular? Para mí tiene que ser una causa, algo que abanderes. Y en este caso yo decidí abanderar hace muchos años el tema en favor de la niñez. ¿Y qué fue lo que hemos detectado no solo en Michoacán, sino a nivel nacional? Yo me di cuenta que nos quejamos, la queja número uno en Michoacán hoy en día y en Morelia, según las estadísticas, no lo digo yo, sigue siendo la inseguridad, ¿no? ¿De qué nos quejamos los morelianos, los michoacanos? De la grave inseguridad que vivimos. Pero casi siempre el enfoque de la política ha sido combatir la inseguridad a través de más policías, mayor combate, mayor coordinación y demás, pero no vemos la raíz del problema. Para mí, ¿cuál es la raíz del problema de la inseguridad? La falta de atención a nuestra niñez. Si tú hoy en día tienes a un niño abusado, maltratado, violentado, que no se le hace justicia, que se le revictimiza, que lo siguen maltratando a través de los años, pues al rato vas a tener ahí un futuro delincuente muy probablemente, porque va a salir resentido a la sociedad de que nunca le hicieron caso, nunca se le hizo justicia. Y entonces me parece que es una apuesta a largo plazo, pero que tenemos que atender de inmediato en nuestro estado y en nuestro país. Entonces me di cuenta que el problema es nacional. ¿Por qué? Porque hoy en día las procuradurías del menor son muy distintas en todo el país. Yo me di cuenta que la más fuerte la tenían en Coahuila. ¿Por qué en Coahuila? Porque en Coahuila la Procuraduría del Menor estaba a nivel de Secretario de Estado. Es decir, tenía MPs a su cargo, policías. Entonces en Coahuila reportaban un niño violentado y así lo rescataban. Cuando yo llego a esta legislatura, llego con ese objetivo de fortalecer la Procuraduría del Menor y de hacerla autónoma. Platicando con el DIF estatal me dicen, oye, no, es que necesitamos que sea un brazo armado del DIF, vamos a darle por otro lado. En ese inter me invita UNICEF a conocer el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes en Durango, que es que en un mismo espacio esté la Procuraduría del Menor, esté la Fiscalía con Ministerios Públicos y esté un juzgado de lo familiar y penal, esté el Poder Judicial, todo en un mismo lugar, para que si un niño es abusado, violentado, no se le garantizan sus derechos, en un mismo espacio se le garanticen sus derechos. Regreso con esa propuesta que, por cierto, Paula, la anterior directora del DIF, me había dicho, oye, yo había escuchado de un centro así. Dije, bueno, ya lo encontré, está en Durango. Y se lo planteó a la presidenta del DIF estatal, Grisel, y dijo, me encanta la idea, vamos a hacerlo para Michoacán. Y finalmente me da muchísimo gusto porque ha habido muchísimo compromiso de parte del DIF estatal, de su presidenta Grisel Tello, en lograr este centro de justicia. Tuvimos reuniones con el fiscal Adrián Solís, tuvimos reuniones con el maestro Jorge Recendis, para que la iniciativa quedara adecuada a una operatividad. Yo creo que cuando presentas una iniciativa de ley o de reforma que va a ser un tema operativo, pero no lo construyes desde la operación, luego puede resultar que no funcione, ¿no? ¿Pero qué tanto falta para poder ya ver aterrizado esta centro? Pues les tengo la buena noticia que en la última sesión, antes de pasar al receso, la presidenta Grisel Tello presentó la iniciativa de la mano de toda la Comisión de Justicia para la creación de este centro.
y la idea que traen ellos es más o menos a finales de año, principios del año que entra, poder empezar con la operación de este centro. Pues ya. Sí. Ya. ¿Qué tan rezagados estábamos o estamos? Porque bueno, pues todavía falta para que esté ya todo funcionando. ¿Qué tan rezagados estamos en comparación con otras entidades federativas, particularmente las del norte del país? Yo lo que creo, más allá que rezagados, los números son alarmantes en el Estado. Digo, el último dato que tengo es septiembre del año pasado. Por darles un ejemplo, en 2 delitos, abuso sexual y violación, iban más de 500 denuncias, ¿no? Y eso es lo que sí se denuncia, ¿no? Se dice que por cada delito que se denuncia hay muchos que no. Oficial. Exacto. Entonces, niños maltratados, abusados, en todos los sentidos los hay en Michoacán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertirle esas áreas. La última reunión que tuvimos con el presidente del tribunal, con el fiscal, con la gente del DIF, con UNICEF, incluso estuvieron presentes, decían, bueno, pues ya vamos pensando dónde va a ser el centro, quieren hacerlo ahorita en un espacio provisional para que empiece a operar y después pensando en la construcción del centro. Decían, pero bueno, ¿quién pone qué? Y yo les dije, miren, no se preocupen. El primer derecho que tienen las niñas y niños es el derecho de prioridad. Entonces ustedes le pueden quitar a otros y agarrar recursos de otros lados para ponérselo al centro y tienen todo el pretexto. Exacto. Exacto. Entonces, finalmente, de verdad, los niños deben de tener todo el derecho de prioridad. ¿Y qué es lo que pasa a nivel nacional? Que es un poco enfocada a tu pregunta, Pepe Toño, que las procuradurías están muy disparejas. Hay procuradurías con presupuestos muy fuertes, hay procuradurías que están débiles, que en el caso de Michoacán es ese. Yo les decía, hay que apostarle más a que incremente el presupuesto de la procuraduría, que el porcentaje de lo que tiene el DIF estatal a lo que tiene la procuraduría sea algo decente para que la procuraduría pueda operar, para que tenga ministerios públicos. En el caso de Michoacán, siendo un estado tan grande, tenemos 5 subprocuradores. Lo ideal es que hubiera alrededor de 20 subprocuradores. Entonces hay que invertirle en eso. Sé que no es sencillo, este gobierno realmente pues está topando con una inercia de muchos años. No es sencillo cambiar esas inercias, pero yo veo que tienen toda la voluntad de cambiarlas. Eso es muy positivo para el Estado y que Michoacán sea ejemplo a nivel nacional con este centro de justicia. Para cerrar el tema nada más, porque no sé si vayas a profundizar sobre esto, dices comenzaría a operar, se prevé a inicios del siguiente año. Sí. Pero bueno, primero tiene que aprobarse. Si se acaba de presentar antes de irnos a receso legislativo, tendría que aprobarse. Más o menos, esto tendría que llevar una discusión en comisiones y luego pasar a pleno. Más o menos estamos hablando de que... Yo creo que en abril o mayo se estará aprobando. ¿Por qué? Porque también hay una iniciativa presentada por una diputada de la Comisión de Niñez en el mismo sentido. Esta la presentamos todos los integrantes de Justicia, entonces... Y además la iniciativa ya está trabajada con el Poder Judicial, con la Fiscalía, o sea, ya no es como que, la revisan, no, ya está revisada por esas áreas que son quienes la van a operar. Perfecto. Sí. Muy bien. Voy a pausa, Chucho, me aguantas y regresamos con la diputada Daniela de los Santos, aquí está con nosotros en el Búnker Político. Regresamos muy rápidamente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Chucho Marcha, adelante. Gracias. Diputada, preguntarte sobre este centro de atención y justicia para niñas, niños y adolescentes que ya está sobre la cancha del Poder Legislativo, la iniciativa. A mí lo que me sigue preocupando es que pues estamos en receso, retomamos la actividad legislativa en la segunda quincena de septiembre, muy a la par del arranque formal del proceso electoral, y ahí seguramente habrá por los que se van y los que llegan, y no sé si esto nos vaya a significar por regresarnos, volver a empezar. Mencionabas muy probablemente por los tiempos legislativos y los procesos, abril, mayo del año próximo estarían... No, de este año. De este año.
Pero Perdón. No, perdón, sería junio, julio, agosto, septiembre, perdón. ok. Sí, sí. O sea, cuando Estaba quede pensando en el definido el tema en periodo. comisiones, Sí. para Ok, pasarlo a pleno al Sí. inicio de que Sí, se yo me reinicie la confundí. actividad legislativa. Ok, ya Septiembre, octubre, perdón. Ya avanzamos más. Sí. porque Ya si no, no nos avanzamos ya. estés- Yo dije, sí, como que para el año que entra y con No, los no, ajustes que se prevén. Como Sí, que se yo antoja me complicado. confundí. No, septiembre, Gracias por octubre. la precisión. Sí. Oye, pero también preguntarte en torno a las cifras, mencionabas más o menos las oficiales, ¿no? Esto de los 500 Sí. niñas, niños que han desafortunadamente sido vulnerados en sus derechos. Es un universo muy amplio que además no contamos con cifras oficiales. Dentro de estos niños, por ejemplo, yo me remito a los desplazados por la violencia, los niños huérfanos y otro de los temas que has sido muy puntual y estando empujando desde las trincheras que te ha tocado representar a las michoacanas y los michoacanos, las adopciones. Ese es otro de los grandes temas que también le competen al legislativo, porque son más los trámites burocráticos y las múltiples necesidades que hay y que en muchas ocasiones desaniman a quienes, pues de repente vemos esta posibilidad o esta opción para tener un niño en casa. Justamente, bueno, comentarte, el trabajo legislativo, nos reunimos con la Comisión de Justicia la semana pasada. Yo le pedí a la presidenta de la comisión que nos reuniéramos cada semana o cada 15 días en este periodo de receso por el trabajo que tiene acumulado la Comisión de Justicia, es de las que más le remiten iniciativas, pero me parece muy relevante, ¿a qué iba? Me parece muy importante el trabajo en comisiones, o sea, que realmente no dejemos de trabajar en comisiones, porque hay iniciativas como esta del Centro de Justicia que la idea es sacarla en agosto, septiembre. ¿Por qué? Porque lo que comentaba hace un rato ya tiene un trabajo previo, no es una iniciativa que vamos a empezar a presentar y que va a tardar tiempo en aprobarse, ¿no? Ok. Oye, y en el tema de las adopciones, pues, particularmente ahí me quiero detener porque sé que es así, ahí también has estado insistiendo desde el Congreso de la Unión, por ejemplo. Pero ahora aquí en lo local y lo que ves, ¿avanzamos, no avanzamos? ¿Cómo estamos en esa tramitología? Platicábamos, y esa es la idea que se me fue un poquito ahorita, platicábamos con Óscar Celis y con la presidenta del DIF, que hay una parte que presentamos a nivel federal, una reforma en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que no están aplicando como tal en el Estado y que es muy importante aplicarla. Cuando hicimos la ley de adopción del Estado de Michoacán, nos dimos cuenta que la mayoría de los niños no podían ser adoptados porque no habían perdido la patria potestad. Es decir, el trámite era muy tardado, o no encontraban a los papás, o por negligencia de las mismas autoridades se archivaban ahí sus papeles. Entonces, ¿qué es lo que presentamos a nivel federal y aplica para el Estado de Michoacán? Que si después de 60 días se busca a la familia extensa, de plano no hay forma de lograr eso, el niño en automático es sujeto de adopción, haya perdido o no la patria potestad. Okay. Entonces, no lo han aplicado en Michoacán porque tienen cierto temor. Ya quedamos en hacer una mesa de trabajo. Pero si es una ley que aplica a todo el país, ¿no estaría como en una especie de desacato Michoacán? Sí, yo era justamente en la reunión, se los comenté a Óscar Celis, que era importante aplicarlo. Tienen temor, ¿por qué? Porque dicen, ¿qué tal que lo damos en adopción y luego aparecen los papás biológicos, ¿no? Claro. Yo lo que les he dicho, y por eso se presentó así a nivel nacional y por eso se aprobó, que es mucho mejor que ese tiempo, supongamos, son los casos mínimos, pero supongamos que fue un niño robado o que fue un niño que está perdido y que los papás lo estaban buscando. Aún así es mucho mejor que ese tiempo, si se hubiera dado en adopción, hubiera crecido en una familia ese año, claro, a que crezca institucionalizado. Entonces, por eso pues se aprobó a nivel nacional y aplica para todo el país. Ahora bien, yo creo que el trámite es ágil en Michoacán, falta aplicar bien esa parte. Y la otra muy importante que aprobamos en esta legislatura, lo presentó mi compañera Ivonne Pantoja y lo apoyamos en la Comisión de Justicia, que es esta parte alternativa que es el acogimiento familiar. Y aprovecho mucho esta entrevista para invitar a las familias que dicen, oye, yo a lo mejor no sé, tengo las posibilidades económicas, tengo ganas de apoyar a un niño, ya mis hijos están grandes o están pequeños, pero les quiero demostrar la importancia de ayudar a los demás. ¿Qué es el acogimiento familiar? El tener un niño hasta 2 años en tu casa, un niño ya sea que va a ser reintegrado a su familia biológica porque quizás la mamá es adicta y se está rehabilitando, o porque va a ser dado en adopción pero están resolviendo su situación jurídica. Entonces, el acogimiento familiar es una alternativa a la institucionalización de los niños, es algo que ya está aprobado en Michoacán.
acérquense al DIF estatal para que los capaciten a quienes quieran ser papás por acogimiento. Ya se han dado, creo que 5 casos así en Michoacán de niños por esta vía, y la verdad es que es una forma, una alternativa de vivir en familia de los niños que les permite no llegar a la institución, porque finalmente, aunque las instituciones puedan ser buenas, nunca se va a comparar con el calor de una familia, con el acompañamiento de una familia. Okay. Nada más. Pepe Toño. Gracias, qué rico está el café. Yo quiero ahora cambiar otro tema, porque también hemos visto, ya lo comentaba Laura Yadira, en el sentido de aquellos sectores, aquellas áreas importantes que creo que no de ahora, sino siempre te han preocupado. Te preocupan muchas cosas, pero bueno, empiezas a trabajar también en cosas muy focalizadas, la educación, conectando. ¿Cómo es que nace esta idea? Cuando hablamos de educación, es un monstruo de 1000 cabezas, y lo hemos platicado con Laura, desde el magisterio, desde el nivel educativo, desde si realmente, bueno, desde si les dan clases o no, desde si las escuelas están en paro, desde cómo se están realmente formando a los pequeñines, ¿no? Pero también hay otro aspecto, cómo está el mobiliario, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en pandemia. Oye, pues que lávate las manos, pues si no hay agua. Oye, pues ahorita con la tercera hora de calor, oye, pues mándalos con agua y allá que rellenen su botellita, ¿no? Pues si no hay garrafones, y el único garrafón, pues ahí lo tiene el de intendencia o el director, ¿no? Y es el único que tiene aire acondicionado. Comentábamos con Laura incluso, ¿cuántas escuelas tienen aire acondicionado? Ahora que tuvimos esta situación, pues todos andábamos así como, pues cómprate un airecito, ¿no? Ahí para la casa, ¿no? A ver qué onda. ¿Cómo nace Conectando? Platícame un poquito de eso. Pepe Toño, te comento, desde la legislatura pasada, yo creo mucho en esta parte de la recomposición del tejido social, porque sabemos que a veces esa parte de la unión de la familia, de cómo están los jóvenes y demás, tiene que ver mucho con cómo conectemos con los niños, cómo conecten los papás con los niños. Y desde la legislatura pasada llevé un programa de valores a los niños, me acuerdo, llevaba una botarga de un corazón, se llamaba Valorín, pero la verdad es que no impactó tanto. Esta vez dije, al final quienes tenemos que llegarles a los papás, porque finalmente el niño sí es importante esta conexión con sus papás, pero un mensaje a los papás, ¿no? De pues algún 20 que les pueda caer a través de una plática. Entonces, comienza así, dije, bueno, ¿cómo llegaré a las escuelas a llevarles una plática que les sirva? Pero además también yo aprovecho en esas visitas ver cómo está la escuela, qué gestiones podemos hacer de la mano, cómo están los niños, cómo está el personal docente. Y comenzamos así, creamos con mi equipo de trabajo este programa. ¿En qué consiste? Es una plática de 15-20 minutos que yo les doy. Yo no soy psicóloga, pero soy mamá y me gusta leer mucho en temas de psicología. La plática está revisada por psicólogos. Dura 15-20 minutos, después los papás van por los niños al salón. Mientras yo les doy la plática a los papás, a los niños les están contando un cuento relacionado con valores en el salón. Salen los niños, hacemos un calentamiento y después se van a estaciones como deportivas. Bueno, también de rompecabezas gigante, de lotería gigante, o sea, como estaciones donde interactúan los papás con los niños, y ha sido, la verdad, muy grato ver cómo las familias se divierten, salen súper contentos. No llevamos nada político, somos muy respetuosos de las escuelas, ningún logotipo de nada, porque finalmente nos abren las puertas. Mucha gente llega así como, pues, ¿qué nos va a decir la diputada, no? Y al final terminan... Sí, exacto. Terminan muy agradecidos porque sobre todo los ves cómo abrazan a sus hijos, se ríen. Tenemos una canchita de fútbol, juegan ahí un ratito. Y a mí me ha permitido mucho también ver qué necesidades hay en las escuelas, tanto físicas, ¿no? Algunas gestiones que hemos hecho, como legislativas. Por ejemplo, en pandemia, a la mayoría de las escuelas, yo te diría un 80% les robaron de todo, desde el tanque de agua, cable. Y no solamente en lo más lejano de Morelia. No, en todos lados, sí. En una me tocó hasta los cuchillos de la cocina, o sea, les robaron de todo. Entonces, justamente presenté una iniciativa para agravar la pena de robo a escuelas. Ahorita les alcanzaba confianza, ahora ya no, va a ser cárcel directo a quien robe una escuela, porque finalmente quien le roba una escuela le está robando una niña o un niño. Entonces, esa iniciativa está por aprobarse también. Impulsamos mucho el tema de las escuelas de tiempo completo, que pues se ha atendido por parte del Estado, pero la Federación ha quedado mucho a deber en ese tema. Seguimos insistiendo. Y sobre todo, pues ver a las familias, ¿no? El otro día me tocó ir a una escuela, hemos visitado ya más de 86 escuelas, queremos llegar este año a unas 100, 150.
me tocó ver una familia que vi a la mamá y parada y le digo, ¿por qué no va con su hijo? Me dice, no, lo que pasa es que su papá, estamos separados, su papá vive en Estados Unidos y cambió su vuelo a mañana solo para estar en la actividad con él. Entonces le dije, ahorita disfruta a tu papá. Entonces dije, imagínate cómo se le va a quedar marcado ese niño el haber hecho esa convivencia con el papá. Y así pues te puedo contar miles de historias que pues finalmente yo me acuerdo de niña cuando había esta escuela para padres o padres e hijos, no se te olvida, ¿no? Que cuando fue tu mamá, tu papá a hacer una actividad contigo a la escuela, y ese es el objetivo, reforzar el vínculo entre padres e hijos y también yo conectarme con las escuelas para ver qué necesidades hay. Es parte de la reconstrucción del tejido social. Así es, que no sea demagogia, ¿no? Porque muchos políticos hablan de reconstrucción del tejido social, pero no hace nada al respecto. ¿No encontraste, no sé, rechazo que fluyera por parte del magisterio, por parte de los directivos? No, la verdad es que no. Yo agradezco a todos los directores, al personal docente, a la propia Gaby Molina, que pues me senté con ella, pero mira todas las gestiones que hay. Es complicado, pero siempre me han abierto las puertas. En una escuela me acompañó la presidenta del DIF estatal, en un jardín de niños, ahí estuvimos bailando con los niños, le encantó el programa, me dijo, ¿cómo lo podemos replicar? En una escuela también invité al alcalde Alfonso Martínez, entonces la verdad es que ha sido un programa muy bien aceptado. Les digo que se vende solo, porque primero era tocar puertas y ahora más bien me buscan de algunas escuelas, oye, ¿cuándo vienes para acá? Y demás. Yo creo entonces, que y esa conexión que haces, y Laura no me dejará mentir, esa conexión cuando los papás están con los niños, en donde el papá deja la figura de papá y el niño deja la figura del niño para reconectarse. Yo creo que, como lo decías, eso no es marca. Es tiempo de calidad, ¿no? Que no se le olvida al niño jamás. Jamás. Esa es la idea. Antes de continuar, vamos a la pausa y regresamos enseguida porque tenemos más. No se vaya. Y estamos aquí en este búnker político con la diputada Dani de los Santos. Continuamos en esta charla hablando sobre estos temas que hoy son temas legislativos, pero que pasan, y eso es lo que siempre hemos dicho, tienen que tener una repercusión en la vida de las michoacanas y de los michoacanos. Chucho Marcha. Diputada, mencionabas, hay miles de historias que podrías compartirnos. Yo quisiera que hoy nos compartas una. La tuya, la de Daniela de los Santos Torres. Ok. Profesionista, política, mamá, esposa y además... Le dijimos que era la Barbie diputada, ¿no? Entonces, compártenos un poquito de esta, ¿no? De esta historia que pues se enmarca dentro de las miles que podrías compartirnos. Muchas gracias, Chucho. Bueno, pues yo les platico más allá de la política, un poco mi historia de vida, porque el otro día estaba con el delegado de mi partido y estábamos platicando de los candidatos, ¿no? Y entonces de uno de ellos dije, bueno, pues es que a lo mejor le falta estar más en territorio y tal, y la verdad dije algo que no es correcto, no sé si repetirlo aquí. Tú suéltalo, no estás dando Dani, nombres, así que suéltalo. Nosotros nos encargamos de hilarlo. Y le dije, bueno, pues es que nació en cuna de oro. Y me dice, ay, bueno, pues pero tú. sí, hola, te dije. Ajá, ¿no? Sí, claro. Y entonces le dije, no, pues la verdad es que mucha gente me juzga por mi apariencia. Yo no sé, o sea, creen que... Pero es que ser bonita no es pecado, diles, sí, o sea, sí. no, así es, así es, Y, ¿no? y le dije, no, pues le dije, la verdad es que quizás es lo que aparento. Le dije, pero yo me pagué mi carrera, o sea, mi carrera de lo que estudié, profesional. Tuve 2 trabajos para poder pagar mi carrera. De hecho, hace poquito me invitaron el sindicato del STIRT, que ahorita cumplieron años, ¿no? de los trabajadores.
Y me invitan mucho el sindicato del STID porque tienen estos call centers que es Dish y todos estos que están allá del otro lado de la ciudad. Y yo trabajé ahí, yo trabajé en Conexo, en Grupo Posadas. Y era igual, recibía llamadas y era mi trabajo de medio tiempo, tenía otro trabajo, estaba becada, pagaba mis estudios. Ahí, en ese entonces mis papás tuvieron una situación ahí económica y de salud fuerte, mi papá le dio una embolia. Nos quedamos con una mano adelante y una atrás y pues me tocó sacar adelante mi familia, ¿no? Que es lo que hacen miles de mujeres y hombres en el país, pero finalmente creo que eso te forja mucho, ¿no? Cuando tienes pues situaciones económicas complicadas en tu infancia, en tu adolescencia, cuando pues las cosas te cuestan más, creo que es cuando más agallas sacas, ¿no? Para salir adelante. Y entonces ya después cuando me dicen, es que ¿cómo le vas a hacer si no logras esto? Así yo, no, pues de peor es salido. Entonces como que al final los que somos todoterreno, como dicen, nos sobran caminos, ¿no? Imagínate que me llamen. Hola, soy Dani de los Santos, te quiero vender. Lo que me vendas, no me importa. Tú dime que sí, ¿dónde te transfiero? No, yo recibía llamadas para reservar los hoteles, los Fiesta Inn y Fiesta Americana, Okay. y entonces recibía llamadas y yo era la que les decía, sí, ¿qué hotel quieres reservar? Bueno, no importa, me hago pasar por un hotelero. Quiero hablar con Dani. Hoy es diferente este sistema, Pepe. Hoy llaman y preguntan, ¿usted votaría por Dani de los Santos? Candidata a diputada federal, por ejemplo. Eso es lo que te preguntarían hoy día, Pepe Toño. Eso es lo que preguntarían. A ver, Héctor, que tienes ahí. Suéltala. No, lo que pasa es que Chucho tocó un tema que me parece importante. Ya, de hecho, además, ya estamos en la segunda parte de la entrevista, de esta conversación contigo. Y tú tocabas un tema muy interesante. Hablabas con el delegado de tu partido. ¿Cómo estás al interior del PRI? ¿Cómo estás observando todo lo que se está viviendo a nivel nacional? Pero obviamente esto va a tener repercusiones en el Estado. El PRI, el PAN y el PRD están haciendo un esfuerzo por tratar de construir. Me parece que después de tanto tiempo han encontrado algo que los está empezando a unificar. No voy a poner nombres, pero por fin parece que comienzan a caminar. ¿Cómo están observando ustedes desde acá, desde Michoacán, todo lo que se está viviendo de cara a un proceso electoral que es muy importante? Bueno, ¿cómo estoy en el partido? La verdad, siempre muy, muy agradecida con mi partido porque siempre me ha abierto las puertas, pues desde que fui síndico muy joven hasta ahora que tengo una pues, posición de representación proporcional. Creo yo que pues, siempre voy a estar muy agradecida con mi partido. Al final a mí me interesa mucho el contacto con la gente de las colonias, los seccionales. Siempre he estado muy atenta cuando un agente del partido, que sobre todo son los que en elecciones dan la cara por nosotros, que andan caminando en las colonias, me piden algo, siempre es un sí, ¿no? Oye, que un enfermo, que necesita un medicamento, que ayúdanos con esto. Los que nos están viendo saben que siempre trato de ayudar en la medida de mis posibilidades porque finalmente son los que ellos nos ayudan en las elecciones. Con las dirigencias yo siempre trato de llevarla bien, siempre pues muy cordial. Justo tuve esta reunión con el delegado para ver cómo van caminando los temas políticos que ya se avecinan. Y bueno, me enteré de una encuesta que ni siquiera mandé a hacer yo, donde soy la mejor posicionada de mi partido, entonces eso me dio mucho gusto. Por Morelia. Por Morelia, sí. Que Morelia pues al final es una caja de resonancia para todo el estado, entonces no dudo que también en el estado salga igual. Si no es la alcaldía, es el Senado. Si no es alcaldía, es el Senado, Dani. Yo a eso voy antes de esto porque decíamos tú lo dices muy bien, te tocó pagarte tu carrera, te ha tocado trabajar como lo han hecho, como lo hacemos muchas mujeres, sí. Pero además también ser mamá, ser esposa. Y yo siempre creo que hay que luchar mucho por el reconocimiento a las mujeres porque a nosotros siempre nos cuesta el doble del trabajo. Romper los techos de cristal a veces se nos cobra muy caro. Totalmente. Y yo a eso voy, a preguntarte, de pronto tú has sido muy irruptiva porque de pronto les dices, a ver, pues vengo a trabajar, ahorita en media hora de programa nos has hablado de por lo menos 5 propuestas que tienes, me faltó también una preciosa que tienes con los seres vivos, los perros, los gatitos, etcétera, que también ha sido espectacular.
Y eso de pronto habla de un asunto que es, como te digo, hay que romper y a veces cuesta caro porque no, pero es que es amiga de fulano o ya no es amiga de sutano, y siempre ese es un tema que pareciera que nos marca. Yo te quiero preguntar, Dani, en esta búsqueda, cuando dices estoy bien posicionada, tu trabajo, ¿qué te permitiría si tú dijeras en este momento, yo quiero ser, ¿qué quieres ser? ¿Qué quiero ser? Híjole, quiero ser la política que inspire a los jóvenes. O sea, que realmente me vean y que digan, sí me gustaría estar en la política porque veo que sí hay políticos que trabajan, que hacen las cosas bien, que se dedican a su chamba, que hacen las cosas distintas. Eso quiero ser. ¿Desde dónde? No lo sé. No descarto nada. Finalmente creo yo que pues el trabajo está hecho. Me la he pasado todo el tiempo trabajando para lograr la simpatía de la gente, para trabajar para la gente, para darle resultados. Entonces no descarto ninguna posibilidad. La política es muy circunstancial y aunque tú tengas un plan A, pues tienes que tener plan B, C o D porque no se sabe, ¿no? Es decir, puede ser diputada federal, puede ser alcaldesa, puede ser candidata al Senado, o sea, tú estás abierta a todo. Sí, creo yo que la alcaldía siempre ha sido uno de mis objetivos. Ahorita no sé por qué, pero hablan de puros hombres para la alcaldía y se les olvida que también habemos mujeres. Sí. Tú te verías a lo mejor, imaginando, ¿no? Estamos ahorita todavía en los castillos de hielo, pero tú te imaginarías a lo mejor en una boleta, imaginando un Alfonso Martínez que quiera la reelección, un Luis Navarro, una Dani de los Santos, ¿te imaginarías una boleta así? Sí, o también, al final yo creo que las piezas del ajedrez se pueden mover y creo yo que no descarto el Senado y no descarto que también en algún punto el alcalde decida irse al Senado y quién competiría a Morelia. Es justamente lo que, ¿no? Por eso te preguntaba el tema de los partidos de hace rato sobre la coyuntura, porque en el proceso electoral pasado vimos a un PRI que por estrategia, en aquel momento, se apostó a que fuera separado del PAN y del PRD en la capital michoacana para tratar de abonarle votos a Carlos Herrera, en ese entonces candidato a la gubernatura. ¿Tú cuál verías el escenario para la capital michoacana? ¿Qué sería lo más óptimo? ¿Realmente las condiciones están para ahora sí ir juntos los tres? ¿O todavía está esta postura del PRI de ir solos? ¿Cómo estás viendo la construcción específicamente para la capital michoacana? Yo creo que lo ideal es que vayan los tres partidos juntos. No por eso tenemos que dejar de ver que los tres partidos, yo diría que más bien dos, tienen figuras competitivas. Sí. Entonces, a veces cuando decimos los tres partidos, entonces el PRI ya no va a participar y se va a sumar pues no, o sea, a ver, relación de fuerzas. Pues, ¿por qué no PRI, PAN, PRD, pero encabezando el PRI? ¿No? O sea, en términos numéricos, me parece que el PRI representa más votos, o sea, en la capital michoacana que el propio PRD. Y no se trata de menospreciar, es entendiendo los números como se comporta, los números, ¿no? Y lo que te va a dar, ¿no? Sí, definitivamente, pero sí creo yo que en esta ocasión pues tenemos que ir en alianza. Y finalmente, yo siempre he dicho que ahorita la política a casi ningún partido le alcanza solo, y más para una alcaldía, una gobernatura. Quizás en algún distrito local sí, pero ya a una alcaldía es más complejo y ni siquiera el partido en la oposición también tiene que buscar a sus aliados, ¿no? Y Dani, mencionabas, vemos solo hombres, hablando específicamente de Michoacán, de Morelia, pero a nivel nacional creo que vemos solo mujeres. Sí, por eso yo digo que aquí todo puede cambiar, ¿no? O sea, claro. Finalmente creo que la inercia del tema de las mujeres, de ver a una Xóchitl Gálvez súper echada para adelante, una Beatriz Paredes, pues la propia Sheinbaum en la oposición, eso a todas las mujeres nos alienta a decir, pues claro que también vamos a levantar la mano en los estados. Pues finalmente el Senado, no se les olvide que la capital es fundamental, y si quieren votos pues tienen que tener a alguien que en la capital tenga votos, ¿no? Entonces por eso tampoco descarto el tema del Senado. Me parece que la agenda de niñez en el Senado no ha tenido el eco que debería, entonces también no lo descarto. Yo creo que al final lo que busques tiene que ser con una causa detrás, no decir, levanto la mano al Senado porque sí, no, es porque hay una agenda que queremos aplicar, que queremos lograr a nivel nacional. Lo logramos cuando fui diputada federal. De hecho, presenté estas reformas en materia de adopción, no se aprobaron cuando yo fui diputada,
Llegó el próximo Senado, yo ya ni era diputada, había perdido la alcaldía y me fui con los senadores a que se aprobaran estas reformas. Y ahora que fui a Durango me dio mucho gusto porque me dice el procurador, mira, gracias a la reforma del 30 bis de la Ley General pudimos dar a este niño en adopción. Y yo, ¡ah! Es la que se dice. Hasta se me salieron las lágrimas. Sí, Claro. sí. No, sí supo que era yo. Me dijo, ¿tú la hiciste? ¿verdad? Y yo, sí, yo la hice. Oye, Dani, ¿y hoy ves condiciones en tu partido hablando específicamente? Porque, bueno, dices, estás preparada, has estado trabajando, lo que venga, estás lista. Pero hoy en el partido, ¿ves condiciones para que verdaderamente sea esta la razón de peso que motive la selección de candidatas y candidatos? Sí la veo porque veo que hace un mes que empezaron a lograr definiciones, que marcaron una ruta para la candidatura a la presidencia. Dije, traen perfectamente el rumbo clarísimo de lo que tenemos que hacer, de cuáles tienen que ser los perfiles que atraigan a la ciudadanía, que tengan causa, ¿no? Yo veo una Xóchitl Gálvez con una causa impresionante en el tema indígena de la mujer, la misma Beatriz. Entonces me parece que no se están equivocando, al menos ahorita en lo presidencial, y seguramente hacia abajo será igual. Okay. Voy a la pausa y regreso a la recta final. Estamos hablando con Dani de los Santos y por supuesto usted puede compartir con nosotros su opinión en las plataformas digitales. Volvemos enseguida. Y bueno, ya estamos prácticamente en la recta final y a mí me gustaría cerrar, Dani, preguntándote, en esta causa también, yo te he visto, has sido una mujer muy mesurada desde tu trinchera como legisladora. Has hablado por ejemplo, te veía con este ánimo hace un momento que decías, me he acercado a la presidenta del DIF Michoacán, pero también te he visto acompañar a Paola, la presidenta del DIF Morelia. Te he visto en estas escuelas donde los colores son de todos colores, de todos sabores, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces para conciliar con la gente de un color, de otro color, con un gobierno que no es para nada afín a tu formación política? ¿Cómo hace Daniela de los Santos para esto? Me parece que es fundamental, una vez que llegas a un cargo de elección popular, que se te olvide que ya pasó la elección popular y ahora tienes que trabajar para todos, ¿no? Y a veces eso no lo entienden muchos políticos, siguen con la bandera ahí en todo su paso por la legislatura, la gobernatura, lo que hayan quedado, con la bandera ahí, ¿no? Y eso, la verdad es que no ayuda mucho porque ahuyentan a mucha gente, no atienden a mucha gente. Entonces me parece que cuando llegas a algún cargo, el que sea, te tienes que olvidar de los colores y trabajar para todos por igual, así hayan votado por ti, te hayan apoyado o no te hayan apoyado, y sobre todo en un tema tan sensible que son las niñas y niños. Yo siempre he dicho, las niñas y niños no tienen colores, no tienen partidos, claro. A ellos poco les importa quién está gobernando, lo que les importa es que se atiendan las necesidades, y yo siento ese mismo eco tanto en Grisel como presidenta del DIF, como Paola Delgadillo en el DIF municipal. Creo yo que muchas veces esta figura, ¿no?, de presidenta honorífica son muy dadas a que, a ver, pues todos bienvenidos, no importa colores y hay que darle para adelante. Entonces yo celebro mucho eso, sobre todo en favor de las niñas y niños. ¿Cuándo tendrías que tomar alguna definición sobre tu aspiración? El partido va a tener obviamente su propia ruta. Ahorita están viviendo un tiempo bastante interesante que tiene que ver con el frente, en la coordinación del frente a nivel nacional. Ya una vez desahogado esto, creo que también muchas cosas van a comenzar a cuadrarse en los estados. Y obviamente ya con el inicio del proceso electoral en septiembre se sigue ya otro tipo de agenda, porque incluso el INE ya es más vigilante de los pasos que dan cada uno de los actores que eventualmente tendrán protagonismo.
Pero, bueno, en este contexto, esto llevaría a ti a plantearte una ruta estratégica hacia el cierre de año. Sí. ¿Tienes tus tiempos bien dibujados? Sí, la verdad es que tengo una ruta muy clara, ¿no? Primero seguir con mi trabajo, que es lo más importante, es lo que más te abre puertas, y sobre todo empezar a tener mayores reuniones con actores políticos, con gente de mi partido, pues ver cuáles son las aspiraciones de cada uno, porque cuando vas en una alianza te fortalece sin duda, pero los espacios se reducen, ¿no? Entonces tienes que ver desde dónde apoyas más para la suerte principal, que yo creo que en esta ocasión sigue siendo la misma de la elección pasada, que es lograr una Cámara con mayoría de la alianza, ¿no? Okay. Más allá del presidente, que sin duda es lo que va a arrastrar a que logremos eso, las y los mexicanos tenemos que estar muy conscientes que se tiene que lograr ese equilibrio en la Cámara Federal. Replicable completamente en lo local. Totalmente, sí. Sí, pero yo creo que la Cámara Federal finalmente tiene mayor relevancia porque ahí están las reformas constitucionales, que si hay reformas que afectan al país y que nos pueden dar en la torre a los mexicanos, pues tenemos que tener diputados federales que defiendan esa parte. Y senadores. Y senadores, sin duda. O senadoras. Senadoras. Exactamente. Insisto, Sí, o senadoras. senadoras. ¿No? Sí. Pepe Toño, cerramos. Una pregunta en tres vertientes. En un ejercicio de autocrítica y de crítica constructiva, ¿qué le falta a Daniela? Para Daniela Lozoto la pregunta es, ¿qué considera que le hace falta al gobierno municipal, al gobierno del estado y a la presente legislatura? Bueno, al gobierno del estado creo que el talón de Aquiles sigue siendo el tema de la seguridad. Me parece que pues necesita mucho mayor apoyo de la federación. Sabemos que no es sencillo porque, vuelvo a repetir, son inercias. Tiene poco el gobierno del estado, pero desafortunadamente en nuestro estado puedes hacer muchas cosas muy buenas, pero si el tema de la seguridad sigue igual, como que todo se viene abajo, ¿no? Entonces me parece que hace falta apretar más ahí, que haya mayor estrategia. En el tema de la alcaldía, yo apostaría mucho, me parece que siempre la alcaldía es esta figura más de prevención, ¿no? Creo que están muy enfocados en tener una buena policía, que es importante porque, vuelvo a repetir, es la queja número 1 de los ciudadanos, que no suelten esa parte, pero me parece apostarle mucho más a la prevención. Veo yo un área que está descuidada a nivel nacional durísimo y que la han descuidado todos los gobiernos, que es el deporte. Si los gobiernos municipales le apostaran al deporte, a que las áreas deportivas estuvieran muy bien, que hubiera apoyos a los deportistas, realmente esa parte donde los jóvenes tuvieran una alternativa, sería muy bueno, ¿no? Entonces me parece que veo muchas áreas deportivas muy descuidadas, sobre todo focalizadas en colonias que podrían hacer mucho la diferencia. Y en el caso de la legislatura, me parece que hay muchos temas que están todavía en archivo, ¿no? Que yo les dije en una entrevista hace poco a algunos que finalmente si tú presentas una iniciativa de ley o de reforma, lo puedes hacer con dos propósitos. Uno, subirte a tribuna y tomarte la foto, ¿no? Otro, realmente porque tienes un objetivo muy claro de lo que quieres lograr. Los que tienen esa parte, ese objetivo muy claro, no importa cuántas iniciativas haya enumeradas, no importa, si tú te metes a las comisiones y dices, oye, necesito que esta y estás duro y dale, la sacas porque la sacas, ¿no? Entonces, al final creo yo que ese compromiso individual de cada uno de los legisladores de decir, presenté una iniciativa por presentarla, pues está bien, ¿no? Ahí va a estar y se va a pasar al archivo y a la siguiente legislatura. O la presenté porque realmente tiene un fondo, quiero impactar la vida de las personas, quiero transformar en algo el Estado, pues es responsabilidad de cada uno. Entonces, ahí luego, desafortunadamente, a los legisladores nos miden por el número de iniciativas presentadas, me parece muy absurdo, porque puedes presentar 40 y las 40 se quedan ahí archivadas y, ay, mira, fue el más productivo. Pues claro que no. Puedes presentar mejor 5, pero es que esas 5 realmente tengan un impacto, que vas a estar metida, que les vas a dar seguimiento. Entonces, eso me parece mucho más productivo que 40 que pues no sirven para nada. Nada Así más. es. Creo que Chucho, cerramos. Justo iba en esa vertiente, Dani. Yo lo podría poner en esta situación, acierto error de la 75ª legislatura de la cual formas parte. Creo que ha habido aciertos, ha habido errores. Si yo tuviera que contestar, diría acierto, pues que hoy son más mujeres. Error, que estamos a punto de terminar y siguen reconfigurándose los grupos legislativos. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, puede ser acierto, creo que, y es una de las cosas que yo he hecho, pero me encantó eso, el Congreso te escucha, me parece un acierto porque, por ejemplo, vemos ya la ley contra la violencia vicaria aprobada y es una iniciativa completamente ciudadana, está por aprobarse el que no prescribe el delito de abuso sexual, que lo presentó Verónica, una chica muy valiente, y muchas iniciativas que están a punto de salir, algunas ya aprobadas y otras a punto de salir, donde también estamos poniendo sobre la mesa la agenda ciudadana, que me parece fundamental. Y creo yo que el tema de las mujeres, pareciera que no, pero hay muchos temas, sobre todo en favor de las niñas y niños que se han aprobado, por ejemplo, que las actas de nacimiento se entreguen de manera gratuita y en los hospitales, que tienen que ver porque somos mamás y lo hemos vivido, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos 25 mujeres, muchas de las iniciativas van enfocadas pues también a esa mujer mamá, ¿no? Que lo ha vivido, que le preocupan ciertos temas de sus niñas y niños. No todas las mujeres somos mamás, pero también hemos incrementado el tema de las penas a la violencia de género, y entonces creo que ha habido un trabajo sí en favor de la mujer. Dato rápido, ¿cuántas iniciativas ciudadanas se presentaron con este mecanismo? Van 33, son a lo mejor, están como 16 turnadas a comisiones, o la mayoría más bien turnadas a comisiones, se han aprobado 5 y yo creo que unas 10 más se van a aprobar en este próximo periodo. ¿Un dato histórico? Sí, un dato histórico. Dani, pues agradecerte muchísimo tu presencia y sobre todo decirle, por ejemplo, esta frase, me quedo con esta frase, a estas las juventudes, a las y los jóvenes, las juventudes que vean el trabajo que hacen, en este caso, una diputada como la Laila de los Santos, en donde usted, como parafraseando hoy esto que está en boom, tú puedes ser lo que quieras ser, sí, ¿no? Que es un mensaje finalmente que tiene esta semilla que está sembrando, ¿no? Y que dices, yo quiero que sea una inspiración, sí, para más jóvenes y las juventudes. Felicidades, Dani. Gracias, y estaremos Laura. Pendientes en otro búnker porque, bueno, ya sabrá usted que después lo político se viene y vamos a ver en dónde queda Dani de los Santos. Gracias, ¿no? Laura, Chucho, pendientes. Toño, Héctor. Gracias al búnker. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias, que estés muy bien. Gracias, mi querido amigo. Gracias, diputada, y esperemos, bueno, estoy seguro que habrá una próxima ocasión. Así que sea. Muchísimas gracias, Chucho. Gracias, Cuídense mucho. buenas noches. Lo vemos pronto en un búnker político más. Que le vaya muy bien.